Y estamos en tiempo de descuento, lo venimos contando, de cara a las primarias que van a ser el próximo domingo a nivel nacional. Y claro, la campaña ya está en marcha y para analizar, tener un poco más de precisión sobre lo que está pasando, sobre todo en Unión por la Patria, recibimos a Raúl de la Torre. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Y al exministro de Agricultura y además integra el equipo de Sergio Massa, Julián Domínguez. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. ¿Bien? Qué linda que está la TV pública. Hacía mucho tiempo que no entraba. Está muy linda la televisión Muy linda pública. está. Bueno, gracias. Muy linda. Bueno, primer análisis sobre cómo se está desarrollando la campaña. Pareciera que hay cierta preocupación sobre el ausentismo. A ver, cumplimos los objetivos que nos habíamos propuesto. Los objetivos en poco tiempo. Los objetivos eran la visibilidad de la propuesta de Unión por la Patria, que el espíritu por el cual se constituyó Unión por la Patria quedara explicitado de cara al conjunto de la sociedad, la visibilidad de nuestra fórmula, con un candidato que tiene una capacidad extraordinaria de trabajo, superó todas las previsiones. Yo he participado en muchos equipos de trabajo, la verdad estamos ante presencia de una persona que trabaja de una manera, te escribe a las 2 de la mañana, te pregunta a las 6, la verdad una cosa extraordinaria, con una enorme capacidad de adaptación, puede participar de un acto público, de un acto de gobierno, de un acto partidario y estar hablando y negociando para defender los intereses de la Argentina con los organismos multilaterales. Por lo tanto, los objetivos que nos propusimos están alcanzados y estamos contentos y se va enriqueciendo la propuesta y el propio desafío de campaña en la relación con la gente. Es una campaña muy rica en la relación con nuestro pueblo y con los diferentes sectores que están trabajando. Y algunos datos importantes. El compromiso del movimiento obrero en esta campaña. Por primera vez la CGT expresó públicamente el acompañamiento a la fórmula. Hoy la CTA en Foétara, un sector importantísimo de la CTA, va a hacer lo mismo. Mañana hay un acto importantísimo en Malvinas de la Confederación General del Trabajo, la militancia en todos los lugares, en los sindicatos, en la fábrica. Y me preguntaba por qué. Esta mañana charlábamos con algunos compañeros de este tema, ¿por qué el compromiso del movimiento obrero? Porque sintió precisamente el desastre que ha hecho y el daño que ha hecho la administración Macri y sus alumnos predilectos que son candidatos en esta campaña al trabajo como ordenador social de la Argentina. Hablábamos del tema de la preocupación porque fuera a votar la gente. Yo lo traduciría en otro término, la falta de entusiasmo, que me parece que es el tema en el que han trabajado mucho, y yo sé particularmente que fue parte de tu trabajo acercar al movimiento obrero, inclusive a empresarios, o jugar un papel central en la campaña. ¿Cómo notas, un poquito ampliando lo que acabas de decir, ¿no? Es decir, registrar quién está del otro lado? No nos pasó en el 2015, cuando mucha gente votaba en contra del gobierno que le había puesto el impuesto a las ganancias o que le pegaba muy duro el impuesto a las ganancias a los trabajadores. No se entendía que los que le amenazaban el empleo eran los que se proponían como alternativa. Hoy ¿qué está pasando? ¿Por qué ese entusiasmo? ¿Qué otra cosa notás por ejemplo, el empleado de fábrica con respecto a la propuesta? Lo primero que quiero decirte es que el movimiento obrero se acercó por iniciativa propia. No necesitó la gestión mía, digamos, la propuesta del propio candidato lo atrajo. ¿Por qué? Porque hay un despertar de la conciencia argentina, que esto no está registrado en los medios de comunicación. No. ¿Quién lo daña y quién amplía derecho? Hay otra característica de tener presente, en el 2015 ellos prometieron otro mundo. Hicieron todo lo contrario. La diferencia ahora es que dicen descaradamente lo que van a hacer. Es más, dice que tiene que hacerlo en menor tiempo. Y si uno los escucha detenidamente, están proponiendo volver a un estado preconstitucional. Si uno analizara el 14 bis de la Constitución Nacional, que es la Carta Magna de nuestro país, el Estatuto Básico de Convivencia de la sociedad argentina, y analizara todo lo que ellos dicen, precisamente prometen barrer todos los derechos consagrados en nuestra propia Constitución de defensa del trabajo. ¿Por qué se defiende el trabajo en la Constitución argentina?
Cuando dice de los derechos que el Estado debe proteger, el primero es el trabajo. Porque el trabajo es la fuerza motora del desarrollo y del progreso de las naciones, no solamente de la Argentina, de las naciones. Ellos precisamente vienen, amenazan con terminar lo que son derechos conquistados por el pueblo argentino. Esto mejor que nadie lo advierte el trabajador y lo advierte el movimiento obrero organizado. Me parece que acá hay un dato muy fuerte de época que marca esta primera etapa de la campaña política. ¿Dónde está el despertar de la conciencia de los trabajadores? Es que las paritarias han sido un instrumento que al trabajador le han permitido, en muchos casos, mejorar por sobre los niveles del propio proceso inflacionario. Es decir, si hubo un cuidado en la Argentina en este tiempo, a diferencia de lo que hicieron ellos, en crisis mucho menor a esta, fue tratar de cuidar el poder adquisitivo de los trabajadores, cuidar la negociación colectiva como un instrumento que permita equiparar y que el trabajador no pierda ingresos. Vos me vas a responder, como economista y riguroso que sos, sí, es verdad, pero se está perdiendo en el 50-50. Sí, es cierto. Este es un problema que tiene el mundo en su conjunto. Hay una transferencia hacia sectores minoritarios de ingresos. Pero el único instrumento que tenemos no es debilitar la negociación colectiva, la paritaria y el principio de ultraactividad, que es la preservación de los derechos básicos alcanzados. Es precisamente fortaleciendo esa capacidad de negociación donde la relación trabajadores e industriales ayuda a alcanzar a este propósito de mejorar la distribución en ingresos en las sociedades modernas y en la Argentina en particular. De hecho, Sergio Massa lo viene repitiendo, del mismo modo Axel Kicillof y otros precandidatos y dirigentes de Unión por la Patria, esto de poner blanco sobre negro, por un lado, los proyectos antagónicos y qué representación trae cada uno de estos proyectos. Digo, Juntos por el Cambio, digo Unión por la Patria. En Juntos por el Cambio uno no escucha una propuesta de distribución de la riqueza, de mejorar la situación de los asalariados. Ahora, ¿está claro esto de los proyectos antagónicos y además tener en cuenta que la situación de hoy, vinculada con la falta de dólares, con los problemas para importar, está relacionada con el endeudamiento extraordinario que se tomó durante la gestión de Macri? Tres cosas para cerrar la idea y vamos a esta pregunta. Ellos pretenden gobernar una patria que desprecian. Ellos claramente han expresado un desprecio por la argentinidad. Es más, llegaron a decir, no somos un país normal. Llegaron a decir todo o nada. Cada vez que fue todo o nada terminó con la represión en Plaza de Mayo, con la muerte sobre el pueblo movilizado. El todo o nada fue el bombardeo del 55, el todo o nada fue las noches más oscuras, donde la única manera que tienen los gobiernos liberales para responder a eso, o antipueblo diría yo, o antipatria, es la represión, la muerte y la persecución. Dicho esto, y esto hay que tenerlo claro, ellos pretenden gobernar un país que desprecian. Y lo dicen claramente. El problema de la Argentina son los últimos 70 años, como dijo el presidente Macri, como dice Bullrich, que no somos un país normal, el todo nada. Eso por un lado. Después viene la propuesta del serrucho, la propuesta de cercenar derecho. Es a contramarcha de lo que está pasando en el mundo. Te diría que es antiguo. La segunda respuesta sobre la participación del pueblo o la falta de claridad. El que primero tiene claro es el pueblo humilde y el pueblo trabajador. La tarea que tenemos por delante de nosotros, la militancia política, es convocar a la participación activa y dejar en claro que cuando uno no vota, otro vota por uno. Y esto es lo que está en claro. Y hay un lugar donde todos somos iguales, ricos y pobres, no hay diferencia, que es cuando emitimos nuestro voto. Entonces, por eso la importancia del movimiento obrero, y el movimiento obrero ha llegado a decir, nosotros con nuestro voto vamos a defender nuestro trabajo y nuestro futuro. Bueno, esta semana que queda por delante es la convocatoria a todos los argentinas y los argentinos para que definamos el país en el cual nosotros queremos vivir y los sueños que tenemos. Que tenemos un momento difícil, y acá para hablar de la coyuntura, cada vez que en la Argentina faltan dólares, se producen crisis extraordinarias. ¿Cuál ha sido la respuesta que ellos han tenido? El serrucho, disminuir la transferencia de recursos a las provincias,
bajar la jubilación el 13%, La obra pública. bajar la obra pública, bajar los sueldos de la administración pública y cortar el salario. La respuesta de este tiempo a esta crisis, donde además el Fondo Monetario Internacional, yo quiero ser claro en esto, lo peor que le pasó a la Argentina es cada vez que se endeudó con el Fondo Monetario Internacional. Primero fue con la Bari Brothers, que la terminó pagando Perón 100 años después fue cuando derrocaron a Perón, fueron al fondo, después fue la dictadura, después fue el blindaje que ellos reivindican y ahora Macri. Yo creo que no hay medida más antipátrica y antipatriota que endeudar a una nación en dólares que uno no genera para dar respuesta al sistema financiero. Esto el pueblo argentino tiene conciencia, pero no hay que cansarse de repetirlo. Y escuchaba a Sergio Massa recién decir, nosotros no difundimos con claridad la responsabilidad histórica de quienes endeudaron, no solamente con el Fondo Monetario en 45.000 millones de dólares, sino con el sector privado en 48.000 millones de dólares, y si uno analiza la línea histórica, en ese momento se fueron de la Argentina, se fugaron literalmente 86.000 millones de dólares. ¿Eso quién lo paga? El conjunto del pueblo argentino. Ese es un modelo. Claramente. Además no tienen empacho en decir, vamos por un blindaje. La respuesta a esta crisis fue, vamos por un blindaje. Con el fondo. Con el fondo. Con más endeudamiento con el fondo. Con más endeudamiento, con una nación que la única manera que tiene de responder y de sacarse el fondo de encima es producir más, trabajar más, generar valor agregado y exportar más. Y acá el desafío que Massa propone concretamente es cómo pasamos de una exportación tonelada de 500 dólares a una exportación 1.100 dólares en la generación de valor agregado. Y ese es trabajo para los argentinos. Ese es el camino de recuperar la soberanía de nuestros propios recursos y no ser inquilinos en nuestra propia patria. Todo va a depender de cómo la ciudadanía elija y con la claridad y la contundencia que nosotros pongamos en evidencia dos modelos de país que, bueno, la historia lo demuestra, los resultados, las consecuencias de uno y los resultados y las consecuencias del otro. Por eso es Unión por la Patria. Gracias, Julián.